¿Listo? Yo inicié en el deporte muy chiquitita, a la edad de 6 años. Estaban inaugurando el gimnasio polifuncional, que es el que está justo al lado del Estadio Salvador Alvarado. Mis papás estaban recién separándose y creo que era como un sitio donde yo me divertía y a la vez atravesaba ese proceso que era también complicado para mí. Lo era para mi madre, pero también lo era para mí. Y lanzando aros, clavas y pelotas, fui una niña muy feliz, enamorada de ese deporte, un deporte espectacular. El año pasado tuve la oportunidad de verlo en los Juegos Olímpicos, un sueño también cumplido porque es un deporte que yo amo y para mí es la base de absolutamente todo, la gimnasia rítmica. Siempre me gustó el deporte y siempre he querido hacer algo por el deporte en Yucatán. Un buen día se me ocurrió hacer una revista deportiva, pero esto es porque yo estudié Derecho. Mi abuelo siempre me dijo que tenía una cabeza privilegiada y que tenía que ser abogada. No lo dudé, cuando salí de la preparatoria me incliné enseguida por la carrera de Derecho. Entré a la Universidad Autónoma de Yucatán, cosa que era un logro en ese momento porque entran muy poquitos. Y fue una carrera que desde el día 2 supe que no era lo mío, pero me gustó mucho. Es una carrera que a mí en lo personal la disfruté. A pesar de que era muy complicada, la disfruté mucho. Y llegó un momento en el que dije, bueno, ya voy a terminar la carrera, pero quiero hacer algo que a mí me apasione, algo que a mí me guste. Y lo que a mí me gusta es el periodismo deportivo. Y se me ocurrió montarme esta revista que se llamaba Expresión Deportiva, una revista que me llenó de satisfacciones durante los 5 años que la tuve, una revista donde yo editaba, publicaba, escribía. Yo realmente nunca había estudiado esto, me gustaba escribir, pero no era realmente algo para lo que yo estuviera preparada, pero yo lo hacía con mucho entusiasmo. Y así fue como nació mi inquietud y mis ganas de desarrollarme dentro del periodismo deportivo. Me creé mi propio medio porque sabía que nadie me iba a contratar. Yo no tenía la profesión, entonces, ¿quién iba a apostar por mí? Y aposté yo misma con esa revista. La tuve 5 años y con el dinero que yo ahorré de los espacios publicitarios que se vendían, es el dinero que yo junté para irme a Madrid a estudiar el máster en periodismo deportivo en el diario Marca. Un máster que me cambió la vida porque recién aterricé en Madrid me di cuenta que me iba a quedar más tiempo del que había planeado. Me encanta eso de poder haber abarcado todo el abanico de ser niña, atleta, ser entrenadora, ser deportista. Sentía que tenía la posibilidad de saber lo que pasaba el deportista, lo que sufría, el hecho de que llegas de una competencia con tus medallas porque ganaste y de pronto escriben mal tu nombre en el periódico. Y yo quería hacer las cosas distintas, quería contar desde ese momento, imagínate, hace tantos años, quería contar el periodismo desde su lado más humano. No, y ni siquiera sabía si iba a funcionar. Lo que yo tenía muy claro es que yo probé derecho en todos sus ámbitos. Trabajé en un despacho de abogados. Me acuerdo que me pagaban 200 pesos para la gasolina y me gastaba 500 a la semana, o sea, no salían las cuentas. Trabajé en la fiscalía, trabajé en la Profeco. Intenté probar, de verdad, prometo que intenté probar absolutamente todo el abanico de posibilidades que la profesión de derecho me exigía. Pero sin duda alguna yo quería hacer periodismo deportivo. Miedo tuve desde el principio. Pero la revista fue tan bien recibida, a los deportistas les gustaba tanto, me iba tan bien, que entendía que tenía que ir a estudiarlo, aprender y luego volver y a lo mejor hacer la revista más grande. Esos eran mis planes en un principio. Pero bueno, hay un dicho que dice, cuéntale a Dios tus planes y verás el resultado. Él es el único que tiene la última palabra y yo siempre he intentado dejarle todos mis planes porque los de él son perfectos, los míos son simplemente planes. Fue un camino súper difícil, las cosas no salieron bien desde el principio. Fue un camino largo. Yo no empecé trabajando en lo que hago ahora.
lo que se ve en las redes sociales muchas veces, pues a lo mejor no es del todo verdad, se pasan muchas cosas. Por eso es que yo entiendo mucho a los jugadores que se van y que a veces tardan en hacer ese clic de triunfar, porque yo también tardé mucho en hacer ese clic. Es muy difícil encontrar trabajo en un país que no es el tuyo. Es muy difícil que te den una oportunidad para tú hacerte valer y tú demostrar qué es lo que tienes. Y el camino fue muy difícil, los inicios fueron muy difíciles. Al menos los 5 primeros años de mi vida en Madrid fue muy complicado. Yo trabajaba en algo que no me gustaba absolutamente nada. Tuve que seguir estudiando porque el visado con el que yo iba es un visado de estudiante, y cuando entras como estudiante no puedes obtener la residencia inmediatamente. Tienes que seguir estudiando año tras año. Después de 3 años tienes que encontrar una empresa que diga que lo que tú haces no lo hace nadie más. Y a diferencia de mucha gente que tiene el pasaporte español ahora con este nuevo cambio de las leyes, digamos que si esto fuera un Monopoly, la gente que tiene el pasaporte arranca desde la casilla 10 y yo arranqué desde la primera, ¿no? Entonces, no fue sencillo. Muy pocas personas saben lo que yo he tenido que transitar y lo que yo he tenido que pasar. En el máster que yo hice, había muchos mexicanos. Éramos 7 mexicanos. Todos se regresaron y todos tenían muy buenos trabajos. Habían 2 chicos bolivianos y cuando regresaron también tenían muy buenos trabajos. Toda la gente que regresó con esa M roja de marca en su currículum tenía muy buenos trabajos. Pero a mí me pasó algo muy chistoso, y es que yo llegué al Santiago Bernabéu un día y a mí ese lugar me cautivó. Me pareció que pasaban cosas mágicas ahí. Y me pasó también algo súper interesante, y es que yo quería contar esas cosas mágicas que pasaban a la gente de México. Me hacía especial ilusión mostrarle lo que yo vivía, la gente con la que yo me relacionaba, las entrevistas que yo podía hacer. Y a partir de ahí solo me quedaba luchar por un lugar que sabía que no iba a ser fácil y que sabía que iba a ser largo, pero que si le ponía toda la ilusión del mundo y todo el trabajo, como bien dice Hugo Sánchez, trabajo, trabajo, trabajo y después talento, sabía que lo iba a conseguir. Emigrar es muy difícil, es de las cosas más difíciles que puede hacer una persona. Y yo siempre hablo de Madrid como una relación amorosa, porque cuando tú llegas a un país que no es el tuyo, todo te parece espectacular, todo es maravilloso. Es como cuando arrancas una relación con alguien, el enamoramiento, todo es mariposas en la panza, todo es nuevo. Pero claro, lo importante es, en una relación de pareja, mantener ese enamoramiento y hacer ese clic en esa fase donde ya tienes que amar a la persona. Y en Madrid es lo mismo. Cualquier persona que se vaya a Madrid, cualquier persona que se vaya 2 semanas, te va a decir qué espectacular. O sea, lo que vives es increíble. Vivir en Madrid tiene que ser lo más especial del mundo. Y sí lo es bastante especial, pero, y hay muchos peros, yo hasta el día de hoy pienso mucho en mi casa. Siempre quiero volver a mi casa. Extraño a mi familia, porque yo ahí no tenía a nadie, absolutamente a nadie. Extraño la comida, extraño a mis amigos, extraño absolutamente todo. Y estar lejos es una de las cosas más difíciles por las que yo he tenido que transitar y que sigo aún, incluso en el día de hoy, transitando. Me acuerdo que mi abuelo me llamaba por teléfono y me decía: cuando te aburras, aquí está tu despacho para que vuelvas a ejercer esa abogacía que a él tanta ilusión y tanto orgullo le daba. Y yo le decía: avío, pero ceno con Hugo Sánchez, me siento a la mesa con Javier Aguirre. Y él me decía: bueno, cuando te aburras siempre puedes volver. Y eso es lo que me hace mantenerme en España, saber que un día, un buen día, voy a poder volver. Pero ahora mi momento es estar ahí cumpliendo estos sueños, estos grandes sueños que se crearon aquí en Mérida, Yucatán, y que ahora ha llegado el momento de cumplirlos. Yo empecé en un trabajo, el que conseguí, porque en ese momento lo que yo quería era quedarme en Madrid. Entonces yo tenía que trabajar en lo que encontrara. La vida es perfecta y tenía ese camino para mí. Era una empresa que se dedicaba a la venta de actividades de deporte de aventura, es decir, tours en cuatrimoto, cabalgatas, caminatas, rapel,
cualquier tipo de actividad de deporte aventura que te puedas imaginar. Lo que yo tenía que hacer era vender esas actividades de deporte aventura en México. Es decir, esta empresa española tenía presencia en distintos países. Uno de ellos era México y necesitaban a una mexicana que lo vendiera por teléfono. Entonces, cuando la gente llamaba y sonaba el teléfono, yo contestaba y yo le decía, hola, ¿qué tal? Como si estuviera en México. Y yo les vendía esa actividad de deporte aventura. La supervivencia te hace desarrollar poderes que ni siquiera sabes que tienes. Y yo me volví una perfecta vendedora, al grado que vendía absolutamente todo. O sea, todos los tours que me ponían a vender, yo los vendía. Me pagaban muy poquito, pero me alcanzaba para vivir. Y un buen día yo me senté con mi jefe, con el dueño de la empresa, y le dije, yo no te voy a pedir un aumento de sueldo. Lo que te voy a pedir es que cuando llegue el momento, tú vengas y te sientes conmigo en extranjería y les cuentes que tú me necesitas porque lo que yo hago no lo hace nadie más. Y tú necesitas a esta mexicana en específico. Él me dijo, perfecto, lo vamos a hacer. Y así fue. A los 3 años, cuando yo tenía que ir a sentarme a extranjería a renovar estos papeles para por fin obtener la residencia que me permitiera trabajar de manera formal, mi jefe vino y se sentó conmigo y dijo que lo que yo hacía no lo hacía nadie más y me otorgaron la residencia. A partir de ahí ya supe que podía empezar a buscar algo de lo que yo quisiera hacer sin dejar ese trabajo porque era lo que me mantenía y lo que me permitía seguir en España. Un buen día, el diario Récord de México estaba buscando a alguien porque llegaba Héctor Herrera al Atlético de Madrid. Y bueno, yo hablé con ellos, nos pusimos de acuerdo, no había un sueldo de por medio y así fue como comenzó todo. A veces tienes que hacer esto. Y ese fue el inicio. Yo empecé con Récord, cubriendo muchísimas cosas, yendo de un lado a otro. Y yo creo que como empiezan todos los periodistas deportivos, con una profesión en la que no me remuneraban, pero donde yo me iba poco a poco abriendo camino en lo que yo quería hacer. Luego vino el sueldo, luego vinieron distintas coberturas que me fueron llenando el alma, el corazón, finales de Champions, Copa América, Copa África, Copa Asia, cubrir la Liga Española todos los días. Y después se me presenta una oportunidad espectacular que es la Dirección de Comunicación y Prensa del Museo Legends de Madrid. Este es un espacio único en el mundo, un museo de 7 plantas, de 4.200 metros cuadrados, dedicados a contar la historia del fútbol mundial, con camisetas utilizadas en terreno de juego, la colección más grande de camisetas match worn en la historia. Y yo era la encargada de llevar la comunicación y la prensa de este lugar. Un trabajo espectacular, donde tenía toda la libertad del mundo, donde yo proponía muchas cosas. Yo lo primero que le dije a mi jefe es, ¿qué te parece si creamos un micrófono de Legends y cada vez que venga una gran leyenda, yo la entrevisto y tenemos ese material? Y me dijo, me encanta. Y luego yo, ¿qué te parece si en el Mundial yo me llevo el micrófono y hago algunas cápsulas que estén relacionadas con el museo y tal? Me dijo, me encanta. Y la historia era esta, estar proponiendo y proponiendo y proponiendo cosas que a mí me llenaran el alma, porque la realidad es que la comunicación, el área de la comunicación, es un área que si bien a mí no me apasiona, porque a mí me gusta más el periodismo, estar en la calle, hacer reportajes y demás, me daba mucho este trabajo. Y así fue como yo, poco a poco, proponiendo, me fui enamorando de este trabajo, un proyecto pues que desarrollé y que hizo muy felices a muchas personas, que fue muy bien valorado por mis jefes y que bueno que lo desarrollé durante 4 años. Sin duda alguna, el principal reto es que te conozcan, que los clubes te conozcan y ganarte un lugar, porque si bien el diario Récord es reconocido, pues ellos tienen miles y miles de peticiones de clubes, de periodistas de todo el mundo que quieren cubrir al Real Madrid. Cualquier periodista del mundo quiere cubrir al Real Madrid. Entonces, empezar una carrera dentro del periodismo es complejo,
pero que respeten y que valoren tu trabajo lo es aún más. Y yo creo que eso fue lo más difícil, al menos en el Real Madrid, por ejemplo, que es el club que yo cubro cada 15 días, que el Madrid juega en casa, que te conozcan y que vean que lo que tú haces, porque ellos ven tu trabajo, ellos siguen tu trabajo. Y precisamente si te renuevan la acreditación una vez y otra vez, es porque tu trabajo les parece que va de acuerdo a la magnitud del club que es. Y eso es lo que ha hecho también que también ellos me valoren, ¿no? Lo que yo puedo ofrecerles. Sí, efectivamente hice una entrevista con Butragueño, con muchos grandes personajes del fútbol. Esta de Butragueño la recuerdo de una forma muy especial porque me preguntaron cuando iba a hacer la entrevista quiénes formaban parte de mi equipo, con quién iba yo, y yo realmente estaba solita. Recuerdo que un fotógrafo me había escrito días antes o meses antes para decirme que cuando yo hiciera algún reportaje, le escribiera o le llamara y él con gusto me acompañaba. No lo conocía de absolutamente nada, pero dije, este es el momento, me voy a ir a sentar con Emilio Butragueño y necesito un fotógrafo que me haga las fotos perfectas y alguien que me grabe, etcétera. Y él me acompañó y así es como hice esta primera entrevista. Y a partir de ahí el club me abrió las puertas, les gustó mucho la entrevista. Ya formo parte del grupo de medios internacionales que siguen al Real Madrid. Cuando llega el 24 de diciembre hacen digamos, un brindis con los medios de comunicación y ya me invitan cada año. Es un brindis que preside Florentino Pérez, donde le da un agradecimiento a todos los periodistas que han estado cubriendo al Real Madrid. Así que es un camino, digamos que es un maratón y que tienes que ir poquito a poco, kilómetro a kilómetro, haciendo tu camino para que ellos te tomen en cuenta y para que seas bien valorada. No, me ha vuelto loca. Lo del reportaje de Hugo me causa una emoción infinita porque Hugo Sánchez realmente se volvió una adicción para mí. Preguntarle a los periodistas qué era lo que había pasado durante el tiempo que él estuvo en el Madrid me parece totalmente apasionante, me parece inspirador, me parece que la gente tiene que fijarse en él. Los mexicanos tenemos que fijarnos en la gente que triunfa para ver el camino y para seguirlos, para inspirarnos en ellos. Y Hugo siempre fue eso para mí. Desde que llegué al Bernabéu y vi lo que sucedía, me di cuenta que Hugo era la persona en la que tenía que fijarme. Y sí, hace 11 años que cubro al Real Madrid, casi 11, y nunca vi algo igual a lo que me cuentan, porque en esos años, en el 90, pues yo tenía 3 años, ni siquiera, o sea, no tenía ni siquiera conciencia. Y me parece que una persona que logra sus objetivos fuera de casa, pues es digna de admirar y para mí, él es digno de admirar. Y ese gol tan mítico, tan famoso, cumplía 35 años en aquel entonces. Yo me parece que lo hice hace 2 o 3 años ese reportaje y recuerdo muy bien que yo se lo mandé a Hugo para que lo viera y después me mandó un audio súper sentido que guardo con mucho cariño, donde me decía que estaba súper emocionado y que ese reportaje era el que más le había gustado y el que más le había emocionado, que estaba muy bien hecho, que se lo había enseñado a toda su familia, que se lo había enseñado a sus jefes de ESPN y que él se sentía como muy halagado de que yo lo hubiera hecho. Y ahora en la presentación de mi libro tuve la oportunidad pues de enseñárselo. Yo ni siquiera pensaba que se acordara de esas palabras, de que volviera a verlo y de que la gente también pudiera disfrutar ese reportaje. Un reportaje muy casero, que lo hice yo misma, con mi cámara, con mis medios, que lo edité yo misma y que él ha vuelto a repetir eso. Me siento profundamente halagada. Si yo hubiera sabido hace 11 años que esto iba a pasar en mi vida, volvería a vivir todos y cada uno de esos días horribles por los que he pasado y por los que seguramente seguiré pasando, porque la vida es esto, o sea, la vida es esos momentos complejos y difíciles que te hacen luego poder disfrutar una noche como la del sábado, que la disfruté profundamente. Con Javier, la primera vez que me reuní fue en Rusia, cuando lo conocí. Ahí conocí a su esposa también, a Silvia, una mujer espectacular,
que me llamó la atención desde el minuto uno. Y la relación hemos ido como creciendo a lo largo de los años. Mi pareja, Juan, también es muy amiga. Mi pareja también se dedica al periodismo deportivo desde hace muchos años y tiene una muy buena relación con ambos. Y bueno, la relación ha ido creciendo y fluyendo a través de los años. Y es así, ella es Silvia, precisamente Silvia Carrión, la esposa de Javier Aguirre. Digamos que el parteaguas de El amor en tiempos de fútbol, de mi libro, porque a mí me impresionaba ver cómo ella manejaba y dominaba absolutamente todo lo que hay alrededor de Javier, pero también me impresiona cómo Javier, todo lo que hace y todo lo que celebra y en el lugar en el que esté, siempre está pensando en Silvia. Me tocó verlo en distintas partes del mundo, en distintos estadios, me tocó verlo en Monterrey, me tocó verlo en la final que jugó contra, contra el Athletic, sí, la final de la Copa del Rey. Y cada vez que uno de sus equipos lograba un gol, él se giraba para buscar a Silvia y para celebrar con ella. Y eso me parece absolutamente hermoso. Y me di cuenta que habían historias que no se estaban contando, porque ¿a quién le interesa eso? Tal vez le interesa a mucha gente, pero nadie pone el foco ahí, todo el mundo pone el foco en otras cosas, en lo que sucede el fin de semana. Y yo quise poner los ojos en donde nadie lo estaba poniendo, que es en estas esposas de los jugadores, las que están muchas veces a la sombra, pero que son determinantes para estas grandes y exitosas carreras. Siempre me han llamado la atención las relaciones largas. Esas personas que consiguen estar con la misma persona muchos años. Me parece absolutamente fascinante que una persona pueda compartir su vida con otra por mucho tiempo. Y por eso me parecía apasionante la historia de Javier y de Silvia, porque llevan más de 40 años juntos, han hecho más de 30 mudanzas, han vivido en más de 14 ciudades de 7 países, tienen 3 hijos y siguen juntos. Javier y Silvia se toman de la mano, se dan besos en público, son muy cariñosos. Eso me parecía que la gente no lo sabe y que había una historia bonita que contar. Y también me parecía que nadie estaba poniendo el foco ahí. No existe un libro donde las esposas puedan contar sus historias, donde ellas puedan contar cómo vivieron esa primera convocatoria a la selección mexicana o esa firma para un equipo europeo o que no te pongan a jugar en un partido. Me tocó estar con los hijos de Chantal Mayo y con Chantal Mayo, la esposa hasta el 2024 de Héctor Herrera, y ver cómo los niños lloraban porque su papá no jugaba en el Metropolitano. Hay muchas cosas que no se ven, que no se estaban contando y que yo me di cuenta que quería hacerlo, que quería contarlo, pero eso sí, con un profundo respeto, con mucha admiración y ganándome poco a poco la confianza de cada una de estas 9 chicas para que sintieran que realmente el trabajo que ellas hacen con estas grandes estrellas del fútbol es digno de admirar. ¿Cómo llego? Eso es lo más difícil de El amor en tiempos de fútbol. Lo más complejo ha sido llegar a cada una de estas chicas, porque claro, la gente ahora ve que hay 9 chicas que aceptaron y que confiaron en mí para contarme su historia, pero no saben todo lo que hay detrás de un libro o de un proyecto que duró 6 años en hacerse, porque hubieron 9 sís, pero a lo mejor hubieron 200 nos. El libro, en principio, yo quería que fueran 11 historias porque me parecía que el 11 es un número simbólico, yo quería tener una alineación perfecta. Luego me pareció que el 9, que portó Hugo Sánchez a la espalda, tenía bastante más sentido, pero claro, hubieron muchos nos, hubieron bastantes chicas que me dijeron, está increíble el proyecto, pero yo no me atrevo, o me gusta mucho, pero yo no quiero estar, o no cuentes conmigo, muchas gracias, cosa que yo valoro que hayan tenido la amabilidad de decirme que les gustaba el proyecto, pero que ellas no se veían. Y es así como yo decidí saltar al terreno de juego con estas 9 chicas.
a las que fui convenciendo una a una. No fue sencillo. Inicié con Silvia. Primero me senté a tomar un café con ella para que ella me contara qué le parecía la idea que yo tenía. Ella me dijo que nunca había hecho nada igual, que nadie la había entrevistado de esa forma, que le gustaba la idea. Le daba un poco de nervios. Con Silvia hice bastantes entrevistas más porque su vida iba cambiando. Iban pasando muchas cosas en su vida. Luego vino Chantal Mayo, que tiene una historia espectacular, de las más bonitas, con Héctor Herrera. Una historia que desafortunadamente se terminó en el 2024, pero que yo estuve muy cercana a ella, logramos una amistad muy bonita. Y es una historia preciosa porque, a diferencia de muchas otras, ella arrancó con Héctor cuando él aún ni siquiera debutaba en Primera División. Ella trabajaba muy duro y no tenía ni para comerse unos tacos y ella a veces le invitaba. Entonces me parecía que esta historia había que contarla. Y cuando su relación tristemente se termina, yo hablo con ella y le digo, Chantal, tú y yo nos hemos vuelto amigas. Dime si no quieres estar, porque yo lo voy a entender. Puedo buscar otra chica o puedo cerrarla con las que ya están, pero por favor. Y ella me dijo, no, Pau, la realidad y lo que yo te he contado es auténtico, es verdadero y es lo que yo he vivido con Héctor. Y yo no he mentido en absolutamente nada. Y quiero estar en tu libro. Me encanta la idea, me encanta el proyecto y quiero estar. Y así es como logro que Chantal y su historia, que le puede pasar a cualquier persona. Mis papás están separados y Valentina y David, que son sus hijos, van a tener siempre a sus papás junto a ellos. Entonces me parecía que la gente se podía identificar con esta historia. Y poco a poco fui haciendo una, otra, los iba celebrando como pequeños triunfos, porque al final, este es el resultado final, pero el camino es lo que importa. Y lo sufrí un montón cuando se cayó alguna de ellas que ya estaba lista para ser publicada y que al final me dijo, Pau, siempre no. O cuando terminé la última chica, que fue Mónica López, la esposa de Jared Borgetti. Viajé a Torreón para hacer esta entrevista. Era una entrevista que en principio iba a ser 1 hora, 1 hora y media, y que terminó durando 6 horas. Arrancamos una primera parte, luego nos fuimos a comer y luego regresamos a hacer la segunda parte. Y nunca se me va a olvidar que cuando me subí al avión lloré como nunca. Primero, porque había terminado por fin lo que me había planteado años atrás. Y segundo, porque había una historia espectacular de una tremenda mujer que acompaña la carrera de su marido desde un punto de un amor absoluto. Y es una historia que no se pueden perder porque es espectacular. Y todas han sido especiales, todas y cada una de ellas han sido especiales, distintas entre sí, pero muy especiales. Pero sí fue muy difícil, lo más difícil del libro, lograr que ellas me abrieran las puertas de su vida, de sus casas y sobre todo de sus corazones. Luego fueron pasando muchas cosas y todos tenemos una vida y todos estamos haciendo cosas en nuestra vida. Y a lo mejor yo les enviaba las correcciones a las chicas y me contestaban en 6 meses. O a lo mejor me decían, Pau, ahora no tengo tiempo, espera un momento. Y pasaba el tiempo y yo veía que esto no salía. Cuando ya tuve por fin absolutamente todo el material, me puse también a investigar cómo es este proceso de publicar un libro por tu cuenta, porque yo lo estaba haciendo por mi cuenta. Es un proceso difícil, pero es totalmente apasionante el mundo editorial. El dinero también es un factor importante, pero yo creo que estas 9 chicas que confiaron en mí, yo les debía esto. Yo les debía una presentación tal y como la que hicimos. Yo les debo muchas presentaciones más y yo les debo hablar en cada uno de los medios a los que yo vaya de lo hermosas que son sus relaciones, no perfectas, porque ninguna relación es perfecta, pero era un libro que tenía que salir por muy difícil que fuera, por mucho que costara y por mucho trabajo que hubiera detrás. Era un libro que sí o sí tenía que ver la luz. Mira, me pasa algo muy chistoso y es que nerviosa no estaba.
y yo me suelo poner nerviosa para los directos, para las entrevistas, pero ese día era como la graduación perfecta. Ya había sufrido unos días antes, porque la vida de los futbolistas es muy difícil y la vida del mejor futbolista de México es bastante complicada. Y a veces pasan cosas que sí llega, que no llega, que qué va a pasar. Su mujer 2 días antes me llamó para decirme que no se sentía bien, que estaba enferma, que había ido al hospital y me dijo, Pau, creo que no voy a llegar. Yo me ponía a pensar, y ahora con todo lo que yo ya he montado, ¿cómo me siento delante de toda mi gente a decirles, pues no llegan? Entonces, cuando realmente se cumplió, cuando el viernes llegó Hugo, tal y como lo prometió, como me lo prometió a mí, arroparme, acobijarme en este momento que es tan especial para mí, yo supe que ya estaba, que la gran parte del trabajo ya estaba hecho. Y cuando llegó ella, que es la verdadera protagonista, porque si bien Hugo y Javier me han escrito el prólogo, las verdaderas protagonistas son ellas. Y la relación hermosa que yo he creado con ella es parte de este trabajo. Y cuando ella llegó ese día, ese mismo sábado, cuando ella se sintió bien y me dijo, Pau, yo tengo que acompañarte, tengo que estar ahí porque te lo he prometido, yo ya sentí que todo lo que yo había pasado ya había llegado a la cúspide y que solo era disfrutarlo. Es que ha salido como yo lo he soñado. Yo he pensado que quería hacerlo en Mérida, que quería estar arropada por mi gente, que quería tener a mi madre enfrente, que quería tener a mis amigas apoyándome y que quería que los yucatecos pudieran disfrutar de lo que yo disfruto, de esas charlas apasionantes con Hugo y con Isabel. Y creo, o estoy casi segura en un 99%, que he conseguido transmitirle eso a la gente y que la gente ha podido disfrutar del verdadero Hugo Sánchez. La verdad es que no he tenido tiempo de pararme a ver lo que pasó. Sé que ha sido absolutamente mágico porque así lo he sentido yo y así lo he vivido yo, pero todavía no me viene esa resaca emocional. Estoy todavía con entrevistas. Me ha pasado algo súper chistoso y es que yo había dicho que no iba a haber otro libro más y en los últimos días he estado pensando ya los nombres de los jugadores españoles que pienso que tendrían que estar en el volumen 2 del Amor en tiempos de fútbol. Y creo que hay que parar. Creo que en la vida la gente tiene que celebrarse sus logros, porque me ha costado mucho trabajo. Han sido demasiados años. Han sido muchas veces pensar que no iba a llegar el momento o que no se iba a hacer o que mejor tiraba la toalla y decía, mira, no, es que solo tengo 6 chicas, ¿de dónde saco a las otras 3? Y creo que hay que hacer un stop y pensar en lo que ha sucedido para poder disfrutar el camino, que ya lo he disfrutado el camino, pero ahora el resultado final, y luego que venga lo que sigue, pero ahora creo que sí, que hay que parar un poquito. Mira, me atrevo a decirte 100% confirmado que no es detrás, que es a un lado, que las mujeres que acompañan a estos periodistas están justo ahí. Y yo me identifico con ellas porque yo cuando migré he podido vivir lo que es un día no quererte levantar de la cama porque hace mucho frío y porque no estás acostumbrada a vivir ese clima que es tan ajeno a nosotras. Y ellos se tienen que levantar a entrenar y tienen que levantarse a dar la mejor cara y ahí están ellas empujando, diciéndole, recuerda lo que hemos logrado, recuerda de dónde venimos. Y creo que así como para ellas y para ellos, la familia es lo más importante, para mí también lo es. Para mí mi madre es absolutamente todo, la persona a la que yo siempre quiero hacer sentir orgullosa, la persona en la que yo me fijo, la persona que es mi más grande ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas. Y también la persona que más me exige en la vida, desde niña, la que más me ha exigido. Y seguramente por la que me he vuelto tan, pero tan perfeccionista en mis cosas. Mi madre es absolutamente todo para mí.
Así como ellos tienen a esa mujer que les acompaña, así yo, durante estos 11 años lejos y los otros 28 que viví en Madrid, así yo siempre me he sentido muy acompañada y muy arropada por mi madre. Yo le diría que todo por lo que luchó ha valido la pena y que el amor en tiempos de fútbol es solo el comienzo para todo lo que realmente me espera. Porque estoy segura que es así y porque Dios tiene planes más grandes para mí de los que yo tengo. Estoy segura que este es solo el inicio y que van a venir muchas cosas más grandes que me llenen de satisfacción a mí, a mi gente, pero por sobre todo a quienes me siguen y me acompañan a pesar de la distancia.